qué alegría ver tanta gente aquí acompañándome y qué alegría ver tanta gente en el museo. Menos mal que siempre me acompaña un logia de dos sitios. Bienvenidos a todos al Museo de los Escobazos, un museo que, como habéis visto, recientemente ha sido remodelado con esta distinción de interés turístico nacional, en la que estamos muy contentos por esta distinción. Como sabéis, los Escobazos eran fiesta de interés turístico regional 33 años y por fin, después de 10 años largos, 10 años que nos ha costado desde que comenzamos el expediente, por fin podemos decir que los Escobazos son fiesta de interés turístico nacional. Quiero agradecer a Almudena y a Elena, y como no al equipo de promoción, que comenzamos hace mucho tiempo, sobre todo a Elena y Almudena, con este expediente tan costoso y que tanto nos ha costado, tantos quebraderos de cabeza, y por fin lo conseguimos. Antes de empezar, queremos presentaros el vídeo promocional que vamos a poner en aquella tele. El primer vídeo promocional de Fiesta de Interés Turístico Nacional, y espero que os guste. Antes de seguir, quiero saludar a dos fiestas amigas que nos acompañan casi todos los años. La fiesta del Vítor de Mallorca, un pueblecito de Valladolid, y la fiesta Dos Fachas de Castro Caldela, de Orense. Son dos fiestas del fuego. Nosotros estamos dentro de una asociación nacional de fiestas del fuego y estas dos fiestas amigas pues siempre vienen a los Escobazos a visitarnos. Entonces quiero mandarle un saludo y muchas gracias a todos. Esta tradición no solo pone en valor nuestra historia y patrimonio cultural, sino también refleja el esfuerzo que hacen quienes hacen posible que esta festividad siga viva generación tras generación. El fuego, como elemento central, nos invita a reflexionar sobre el pasado y a mirar hacia el futuro, en esta celebración que destaca como un referente entre fiestas nacionales. Ahora vamos a pasar a la entrega en el Escobón de Oro, el momento más importante. Como sabéis, este reconocimiento nace como mención especial para aquellas personas, asociaciones, instituciones, empresas que desarrollan o hayan desarrollado una labor especial en Jarandilla de la Vega, promocionando o difundiendo la fiesta de los Escobazos. Y este año, como sabéis, el Escobón de Oro ha recaído al grupo folclórico Virgen de Sopetrán. ¡Yeah! Me acompañe a la entrega. Como dije el día que lo hicimos público, también quiero acordarme de todas las personas que han pasado por este grupo, que ya no están, pero sobre todo que mantienen nuestra tradición, nuestra cultura popular y pasean Jarandilla por toda España, y yo creo que es un reconocimiento muy merecido. Ahora Fermín va a hacer la entrega del Escobón de Oro y le damos la palabra a María Jesús, que nos diga unas palabras. A ver,